En la boda más cara a la que jamás hemos asistido, mi esposa de 7 años le dijo a todo el cortejo nupcial que estaba básicamente soltera, mientras se restregaba contra su amigo platónico. Y 24 horas después, era realmente soltera y no tenía hogar. Nunca esperé que mi matrimonio implosionara en una hacienda vinícola de $500,000, pero, a veces, la vida tiene un retorcido sentido de la oportunidad. La boda de los Castellanos se suponía que sería el evento social del año, 300 invitados, un chef famoso, una pista de baile de mármol italiano importado, y suficiente champán como para hacer flotar un yate. Brooke llevaba meses obsesionada con esta boda, no porque le importara la novia, sino porque era su oportunidad para hacer contactos con la élite tecnológica y presumir del estilo de vida que el éxito de mi startup nos había proporcionado. La vi gastar $2,000 en un vestido que solo usaría una vez, reservar citas en el spa más exclusivo de la ciudad, y coordinar su atuendo con quien llamaba su sistema de apoyo emocional, Ryan, su entrenador personal, que, de alguna manera, se había convertido en su compañero constante durante el último año. Debería haber prestado más atención a lo emocionada que estaba de tener a Ryan como su acompañante en todos los eventos previos a la boda, pero estaba hundido en la preparación de un lanzamiento de producto importante y supuse que merecía divertirse con sus amigos. El lugar era absolutamente impresionante, enclavado en colinas ondulantes con vistas al Valle de Napa, con guirnaldas de luces que creaban un dosel mágico sobre la zona de recepción al aire libre. Me sentí orgulloso al entrar del brazo de Brooke, ambos vestidos de punta en blanco, yo con mi smoking de Tom Ford hecho a medida, ella con ese caro vestido de diseñador que abrazaba cada una de sus curvas a la perfección. Durante la primera hora, todo pareció normal. Socializamos con otras parejas. Yo hablé de negocios con otros emprendedores, y Brooke encantó a todos con su sonrisa brillante y su risa contagiosa. Pero entonces empezó la música, y Ryan apareció de la nada, como si hubiera estado esperando en las sombras. Estaba en medio de una conversación sobre las tendencias del capital de riesgo cuando los vi en la pista de baile, y lo que vi me heló la sangre. No era el baile casual que esperarías de unos amigos. Brooke estaba pegada al pecho de Ryan, con los brazos alrededor de su cuello, moviéndose de formas que pertenecían a un dormitorio, no a la recepción de una boda. La canción era lenta y romántica, algo sobre el amor eterno, y ellos estaban perdidos en su propio mundo, completamente ajenos a las miradas de asombro de los demás invitados. Me disculpé de mi conversación y me acerqué, pensando que tal vez estaba exagerando. Pero la intimidad entre ellos era innegable. Las manos de Ryan estaban en la parte baja de su espalda, acercándola más con cada vaivén, y Brooke tenía esa expresión soñadora que yo no había visto dirigida hacia mí en años. Cuando la canción terminó, no se separaron. Simplemente se quedaron allí, con las juntas, susurrándose cosas que los hacían reír a ambos. El fotógrafo estaba capturando al cortejo nupcial para las fotos formales cuando todo estalló por los aires. La hermana de la novia, claramente borracha de champán caro, empezó a preguntar a las parejas sobre sus relaciones para una especie de segmento de entrevistas improvisado. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó, apuntando con su teléfono hacia Brooke y hacia mí. Antes de que pudiera responder, Brooke echó la cabeza hacia atrás y se rió, con ese sonido agudo y amargo que había perfeccionado en los últimos meses. ¿Casados? Ay, cariño, yo estoy básicamente soltera. Kevin aquí tiene éxito financiero, pero está románticamente muerto. Trabaja 18 horas al día y piensa que comprarme cosas es lo mismo que estar realmente presente. Todo el cortejo nupcial, 12 personas con sus teléfonos grabando todo, estalló en risas y asentimientos cómplices. Amiga, todas hemos pasado por eso, intervino la dama de honor. Al menos él paga por tu estilo de vida. Algunas de nosotras tenemos que trabajar para nuestros lowboatings. Yo me quedé allí, de pie en mi smoking de $1,500, viendo a mi esposa humillarme públicamente mientras su amigo platónico sonreía con aire de suficiencia en el fondo, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No mi corazón, eso llevaba meses agrietándose. Algo más profundo y fundamental, como los cimientos de quien yo creía ser. Kevin es un gran proveedor, continuó Brooke, animándose de verdad con su audiencia. Pero Ryan aquí entiende las necesidades emocionales de una mujer. Él sí escucha cuando hablo, recuerda las pequeñas cosas que me importan, me hace sentir viva y apreciada. Hizo un gesto hacia Ryan, quien dio un paso adelante y colocó posesivamente su mano en la cintura de ella. Así es como se ve una conexión real.
Las damas de honor estaban devorando esto, tratándolo como un drama de reality show. Pero me di cuenta de que los hombres casados del grupo parecían incómodos, probablemente preguntándose si sus propias esposas sentían lo mismo. El fotógrafo seguía tomando fotos, capturando cada momento de mi humillación pública para la posteridad. Entonces, ¿cuál es el acuerdo?, preguntó otra dama de honor, claramente interesada en esta telenovela. ¿Kevin financia el estilo de vida y Ryan proporciona el romance? Suena como el arreglo perfecto. Exactamente, dijo Brooke, levantando su copa de champán como si estuviera brindando por su propia infidelidad. ¿Por qué elegir entre seguridad y pasión cuando puedes tener ambas cosas? Kevin tiene una esposa trofeo que lo hace parecer exitoso en los eventos de negocios, y yo llego a sentirme como una mujer que es realmente deseada. Podría haber montado una escena en ese mismo momento, podría haberla desenmascarado delante de todos, pero algo me mantuvo paralizado. Tal vez fue el shock. Tal vez fue la comprensión de que este momento era en realidad un regalo, una prueba nítida de quién era realmente mi esposa, entregada frente a testigos con las cámaras grabando. Qué inteligente de tu parte, dijo efusivamente la hermana de la novia. El matrimonio es básicamente un contrato de negocios de todos modos. Mientras todos obtengan lo que necesitan, ¿a quién le importan conceptos anticuados como la fidelidad? Ryan finalmente habló, su voz goteando una falsa preocupación. Kevin parece un buen tipo, solo que no está hecho para el romance. Algunos hombres son proveedores, otros son amantes. Brooke se merece ambas cosas, así que encontramos una manera de hacerlo funcionar. La forma casual en que me descartó, como si fuera un electrodoméstico útil en lugar de un ser humano, me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Brooke hubiera dicho. Esto no era solo una aventura. Era un acuerdo calculado donde yo era el financiero involuntario de mi propia traición. Me escabullí silenciosamente del grupo, con la mente acelerada, pensando en las implicaciones y posibilidades. En lugar de sentirme devastado, me sentí extrañamente tranquilo, como si una niebla que ni siquiera sabía que existía se hubiera disipado de repente. Mientras caminaba de regreso a nuestra suite de lujo en el Hotel Boutique del Viñedo, podía oír la risa de Brooke resonando en la zona de recepción, probablemente compartiendo más detalles íntimos sobre nuestro matrimonio con su cautivada audiencia. La ironía no se me escapó. En la boda más cara a la que jamás habíamos asistido, acababa de presenciar la muerte de mi propio matrimonio. Y no me había costado ni un céntimo descubrir la verdad. Pasé el resto de la noche en nuestra suite, mirando las luces del viñedo a través de las ventanas de suelo a techo, repasando los últimos 7 años y preguntándome cómo me había perdido las señales que ahora parecían tan obvias. Nos habíamos conocido en la universidad, cuando yo era solo otro estudiante de informática con grandes sueños y un Honda Civic destartalado, y Brooke estudiaba marketing con aspiraciones de convertirse en influencer antes de que eso fuera siquiera una carrera real. En aquel entonces, parecía genuinamente impresionada por mi ambición y mi ética de trabajo, siempre animándome a buscar oportunidades más grandes y diciéndoles a sus amigas que había encontrado a un futuro CEO. Los primeros años fueron buenos. Éramos pobres pero felices, compartiendo cenas de ramen y soñando con la vida que construiríamos juntos. Cuando mis ideas de startup finalmente despegaron, ella me apoyó a través de las empresas fallidas, las sesiones de codificación de 18 horas, las tarjetas de crédito al máximo, y las cartas. El dinero lo cambió todo, aunque no de la manera que esperaba. De repente, teníamos el ático en el centro, los coches de lujo, los armarios de diseñador, y las vacaciones exóticas que Brooke siempre había anhelado. Yo trabajaba más duro que nunca, escalando la empresa de 15 empleados a más de 200, gestionando las relaciones con los inversores y los ciclos de desarrollo de productos que me mantenían en la oficina hasta la medianoche la mayoría de los días. Al principio, Brooke parecía encantada con nuestro nuevo estilo de vida, publicando fotos en Instagram de sí misma con trajes de diseñador en restaurantes exclusivos, llamándose a sí misma esposa de emprendedor, y construyendo un modesto seguimiento de otras mujeres casadas con hombres exitosos. Pero en algún punto del camino, la gratitud se convirtió en derecho, y la emoción se convirtió en resentimiento por mi falta de disponibilidad. «Estás casado con tu trabajo», se convirtió en su estribillo constante cada vez que me perdía reservas para cenar o tenía. El cambio se hizo notable hace unos 18 meses, cuando empezó a quejarse de que yo era emocionalmente inaccesible y que nuestra relación se sentía más como un acuerdo de negocios que como un matrimonio. Ella había crecido en una familia de clase trabajadora donde su padre trabajaba en la construcción y su madre limpiaba casas, así que entendía su deseo de seguridad financiera,
pero nada de lo que hacía parecía ser suficiente. Le compré un Tesla por su cumpleaños, y se quejó de que no se lo había entregado personalmente con flores. La sorprendí con un fin de semana en París, y pasó todo el viaje publicando fotos y apenas hablándome, excepto para señalar a parejas románticas que parecían más conectadas que nosotros. Fue entonces cuando Ryan entró en escena, inicialmente solo como su entrenador personal en el exclusivo gimnasio al que le había conseguido una membresía. Siempre había sido consciente de su estado físico, pero de repente iba al gimnasio 2 veces al día, 7 días a la semana, y volvía a casa radiante de endorfinas y con historias sobre lo motivador e inspirador que era su entrenador. Ryan realmente lo entiende, decía después de sus sesiones. Comprende la importancia de la conexión mente-cuerpo y el bienestar emocional. Deberías conocerlo alguna vez. No se trata solo de la forma física. Es como un call de vida. Yo estaba genuinamente feliz de que hubiera encontrado algo que la entusiasmaba y la energizaba, especialmente porque yo estaba lidiando con un importante lanzamiento de producto que requería mi atención completa durante meses. Ryan parecía bastante inofensivo por sus descripciones, un exatleta universitario convertido en gurú del fitness que se especializaba en trabajar con esposas de profesionales. Las señales de alarma comenzaron de forma sutil, como siempre. Brooke empezó a programar sus sesiones de gimnasio en momentos en que sabía que yo estaría en importantes conferencias telefónicas, posicionándose donde yo pudiera verla vistiéndose con atuendos de entrenamiento cada vez más reveladores mientras hacía FaceTime con Ryan sobre sus objetivos. Se reía de las cosas que él decía de maneras que parecían excesivamente íntimas, tocándose el pelo y mordiéndose el labio como si estuviera coqueteando. Pero cuando lo mencioné, se ofendió de que no confiara en que tuviera amigos hombres. Ryan me está ayudando a convertirme en la mejor versión de mí misma, decía a la defensiva. Lo siento si mi crecimiento personal te produce inseguridad. Las excursiones de fin de semana comenzaron hace 6 meses, inicialmente presentadas como actividades de fitness en grupo, con otros clientes, pero, de alguna manera, las fotos que publicaba solo la mostraban a ella y a Ryan conquistando senderos de montaña juntos, compartiendo barritas energéticas y bromas internas sobre su viaje espiritual a través de la naturaleza. Cuando sugerí unirme a ellos alguna vez, encontraba razones por las que no funcionaría, el grupo ya estaba completo, o el sendero era demasiado avanzado para principiantes, o entraba en conflicto con mi horario de trabajo que, al parecer, ella se había memorizado mejor que yo. Las sesiones de gimnasio nocturnas se convirtieron en algo habitual, con Brooke explicando que Ryan ofrecía entrenamiento especial fuera de horario para sus clientes premium que necesitaban privacidad y atención personalizada. Me está enseñando técnicas avanzadas que requieren una concentración total y sin distracciones, me decía, volviendo a casa a las 11 de la noche. El punto de quiebre debería haber sido 6 meses antes, cuando sugirió que Ryan se mudara a nuestra casa de huéspedes para ahorrar dinero en el alquiler, ya que estaba entre apartamentos y buscando el lugar adecuado. El hecho de que mi esposa quisiera instalar a su entrenador personal en nuestro patio trasero mientras yo trabajaba 16 horas al día debería haber sido la llamada de atención que necesitaba, pero estaba tan enterrado en el lanzamiento de nuestra nueva plataforma de análisis impulsada por IA que apenas procesé lo que me estaba pidiendo. Sería solo temporal, insistió cuando expresé mis preocupaciones sobre la privacidad y los límites. Ya es prácticamente de la familia de todos modos, y piensa en lo conveniente que sería para mi horario de entrenamiento. Además, podría ayudar con la seguridad cuando viajes por negocios. La racionalización fue tan suave y razonable que casi acepté, pero algo en mi instinto me dijo que esta era una línea que no podíamos cruzar. Cuando dije que no, no discutió ni lo que Brooke y Ryan no sabían era que yo había estado construyendo mi propio plan elaborado durante todo un año, desde que descubrí sus mensajes de texto románticos en su portátil mientras ella estaba en la ducha una tarde de la primavera pasada. Soy un emprendedor tecnológico. El reconocimiento profundo de patrones y la planificación estratégica son, literalmente, a lo que me dedico. Así que, cuando vi mensajes como Kevin trabaja hasta tarde otra vez. Momento perfecto para nuestra sesión privada y no puedo esperar a sentir tus manos sobre mí durante el entrenamiento de mañana, no los confronté de inmediato como lo haría un aficionado emocional. En cambio, hice lo que hace cualquier buen analista cuando descubre un problema, recopilé datos exhaustivos y desarrollé una solución sistemática. Lo primero que hice fue contratar a Marcus Webb, el mejor investigador privado que el dinero podía comprar, alguien que se especializaba en espionaje corporativo y tenía conexiones en toda la industria tecnológica. Marcus no era un detective sórdido que tomaba fotos a través de las ventanas de los moteles.
Era un exagente del FBI que ahora ayudaba a los CEO a investigar robos industriales y fraudes corporativos, exactamente el tipo de profesional metódico que necesitaba para esta situación. Tu esposa y su entrenador han estado planeando esto más tiempo de lo que crees, me dijo Marcus durante nuestra reunión inicial en su oficina del centro. Basado en la evidencia digital que me has mostrado, no solo están teniendo una aventura. Están llevando a cabo una operación sofisticada para posicionarte como un esposo emocionalmente negligente mientras documentan todo lo que podría maximizar su pensión alimenticia. La revelación de que esto no era solo infidelidad, sino una manipulación financiera calculada, me hizo abordar toda la situación como una adquisición hostil en lugar de una traición personal. Marcus instaló equipos de vigilancia prácticamente indetectables en toda nuestra casa y coches, el tipo de tecnología de grado militar que capturaba audio y vídeo nítidos sin ningún hardware visible. En cuestión de semanas, teníamos docenas de grabaciones de Brooke y Ryan discutiendo su estrategia, incluidas conversaciones sobre cómo hacerme parecer controlador e inaccesible, cómo documentar mi horario de trabajo como evidencia de abandono emocional, y lo más perjudicial de todo, cómo escalar gradualmente sus muestras públicas de afecto para normalizar la idea de que Brooke merecía un trato mejor. La clave es hacer que todos vean a Kevin como el esposo adicto al trabajo que da por sentada a su hermosa esposa, escuché decir a Brooke durante una sesión grabada en nuestra sala de estar. Ryan, necesitas ser más visible en los eventos sociales, más obviamente atento y romántico, para que cuando esto salga a la luz, la gente entienda por qué tuve que buscar satisfacción emocional en otra parte. La respuesta de Ryan fue aún más calculada. He estado investigando la ley de divorcios de California, y si podemos establecer un patrón de negligencia e indisponibilidad emocional combinado con evidencia de tu dependencia financiera, estamos hablando de potencialmente el 50% de sus activos más un apoyo continuo sustancial. Se estaban instruyendo literalmente el uno al otro sobre cómo destruirme financieramente mientras usaban mi propio dinero para financiar su relación. Mientras ellos estaban ocupados documentando mis supuestos fracasos como esposo, yo trabajaba con mi abogado de negocios para reestructurar mis activos de manera que los protegieran durante un proceso de divorcio. La belleza de dirigir una empresa de tecnología es que la propiedad intelectual y las valoraciones empresariales pueden ser increíblemente complejas y fluidas. Lo que hoy parece una empresa de $50 millones podría reestructurarse mañana en múltiples entidades más pequeñas con diferentes estructuras de propiedad. Comencé a transferir patentes clave y algoritmos propietarios a empresas de desarrollo offshore que había establecido en países con estrictas leyes de privacidad, haciendo que mi patrimonio neto real fuera mucho más difícil de calcular y acceder. Mi abogado también me ayudó a establecer una serie de fideicomisos y vehículos de inversión que estarían protegidos bajo las leyes de sociedades comerciales de California, cercando efectivamente la mayor parte de mi riqueza de cualquier. La parte más satisfactoria fue descubrir que Ryan había estado dirigiendo lo que él llamaba su servicio de coaching de relaciones, para otras esposas insatisfechas en nuestro círculo social, operando esencialmente un pequeño negocio que ayudaba a mujeres ricas a manipular emocionalmente a sus maridos mientras construían casos para divorcios favorables. La investigación de Marcus reveló que al menos otros 6 matrimonios en nuestra red extendida habían sido interrumpidos por el asesoramiento de Ryan, y él se llevaba un porcentaje de los acuerdos finales como honorarios por sus servicios. Este tipo ha estado llevando a cabo una estafa a largo plazo contra hombres exitosos durante años, explicó Marcus, mostrándome un gráfico detallado de los clientes anteriores de Ryan y los resultados de sus divorcios. Se dirige a esposas que se sienten descuidadas, les ofrece apoyo emocional y validación física, y luego las ayuda a construir casos legales para obtener la máxima compensación financiera. Tu esposa no es armado con esta información. Me di cuenta de que no solo estaba lidiando con una esposa infiel y su amante. Me enfrentaba a un depredador experimentado que había perfeccionado un sistema para destruir matrimonios y robar la riqueza de hombres trabajadores. Fue entonces cuando decidí que mi respuesta debía ser igualmente sistemática y devastadora, no solo para mi propia protección, sino para evitar que Ryan victimizara a otras familias en el futuro. La pieza final de mi preparación implicó establecer la infraestructura técnica para lo que en privado llamé Operación Transparencia, una estrategia digital integral que expondría todo su plan al máximo escrutinio público mientras me protegía de cualquier posible represalia o acusación falsa que pudieran hacer una vez que su plan colapsara. La mañana después de la recepción de la boda, mientras Brooke aún dormía la resaca del champán en nuestra suite del viñedo, activé la operación de seguridad personal más completa que jamás había orquestado, haciendo que su humillación pública de la noche anterior pareciera un simple calentamiento. A las 6 de la mañana,
estaba en una conferencia telefónica segura con Marcus, mi abogado David Chin, y el equipo ejecutivo de Blackstone Security, la firma que manejaba la protección de varios directores ejecutivos de Fortune 500 en Silicon Valley. La fase 1 es la protección de activos y la preservación de pruebas, le dije al equipo mientras veía a Brooke dormir pacíficamente, completamente inconsciente de que su cómoda vida estaba a punto de evaporarse como la niebla matutina. Necesito que cada cuenta financiera esté asegurada, cada pieza de documentación bloqueada, y una cobertura legal completa antes de que se despierte y se dé cuenta de lo que está sucediendo. En 2 horas, se puso en marcha un esfuerzo coordinado que habría impresionado a cualquier comandante de logística militar. David había presentado órdenes de restricción temporales basadas en la evidencia grabada de su plan para drogarme en la boda, mientras que el equipo técnico de Blackstone accedía remotamente a cada dispositivo y cuenta a la que Brooke tenía acceso a través de nuestros sistemas domésticos compartidos. El Tesla de lujo con el que a Brooke le encantaba publicar fotos en Instagram en realidad estaba arrendado a través del programa de gestión de flotas de mi empresa, y cancelarlo fue tan simple como enviar un correo electrónico a nuestro gerente de cuentas corporativas. Su tarjeta American Express negra, la que usaba para sus compras de diseñador y costosos tratamientos de spa, estaba vinculada a una cuenta de negocios que podía congelar con una sola llamada telefónica. Incluso su preciada membresía en el gimnasio Elite Fitness, donde llevaba a cabo su aventura con Ryan, se pagaba a través del pero el golpe maestro fue descubrir que toda la operación de fitness de Ryan era más precaria financieramente de lo que nadie imaginaba. La investigación de Marcus reveló que Ryan había estado arrendando su equipo, subarrendando su espacio de entrenamiento y operando sin las licencias comerciales adecuadas en 3 condados diferentes. Más importante aún, el apartamento de lujo que había estado usando para impresionar a sus clientes era en realidad propiedad del padre de una de sus víctimas anteriores, quien le había permitido quedarse allí como parte de un acuerdo para guardar silencio sobre la aventura que destruyó el matrimonio de su hija. Ryan ha estado viviendo una mentira total, explicó Marcus durante nuestra reunión informativa de las 7 de la mañana sin activos reales, múltiples deudas pendientes, y al menos otras 4 mujeres que creen que están en relaciones exclusivas con él. Cuando este dominó comience a caer, va a derribar toda su operación. La guerra psicológica comenzó a las 8 de la mañana cuando hice que el equipo técnico de Blackstone activara los protocolos de la actividad sospechosa en todas las cuentas de redes sociales de Brooke. En cuestión de minutos, sus perfiles de Instagram, Facebook y TikTok fueron suspendidos temporalmente a la espera de revisiones de seguridad, cortando su principal fuente de validación y su plataforma para tejer cualquier narrativa que hubiera planeado usar sobre el fin de nuestro matrimonio. Simultáneamente, activé los sistemas de monitoreo de red que Marcus había instalado, los cuales comenzaron a documentar de inmediato cada intento que Ryan hacía por contactarla a través de aplicaciones de mensajería encriptada y teléfonos desechables. El movimiento verdaderamente genial fue aprovechar mi posición en la comunidad tecnológica para crear consecuencias inmediatas para ambos. El gimnasio de Ryan, Elite Fitness, había estado tratando desesperadamente de asegurar acuerdos de patrocinio corporativo con empresas de tecnología, y mi firma, TechFlow Analytics, había sido una de sus perspectivas más prometedoras. Una llamada telefónica a su gerente de asociaciones corporativas, acompañada de la documentación legal del comportamiento depredador de Ryan hacia los clientes, fue suficiente no solo para cancelar nuestro posible patrocinio, sino para desencadenar una revisión exhaustiva de sus acuerdos de membresía y prácticas comerciales. Tengo algunas noticias inquietantes sobre uno de sus entrenadores, le dije al gerente del gimnasio, proporcionando solo los detalles suficientes para sembrar dudas sin revelar todo mi juego. Quizás quieran revisar las interacciones de Ryan con los clientes antes de que esto se convierta en una responsabilidad legal. Mientras tanto, David hacía su magia en el sistema legal, presentando una moción integral que congelaría todos los activos conjuntos en espera de una investigación completa sobre lo que él denominó fraude matrimonial y conspiración. La belleza de tener evidencia documentada de su plan era que podía afirmar que me habían estado estafando sistemáticamente durante meses, lo que nos daba base para buscar la recuperación de cada centavo que había gastado en mantener el estilo de vida de Brooke durante el periodo de su aventura. El golpe más devastador llegó cuando me puse en contacto con los padres de Brooke, Richard y Susan Morrison, que vivían en un modesto suburbio a 1 hora de distancia y siempre me habían tratado como al hijo que nunca tuvieron. Eran personas genuinamente buenas que habían trabajado duro toda su vida y estaban increíblemente orgullosos del matrimonio de su hija con un empresario exitoso, a menudo presumiendo ante sus amigos de su yerno que había triunfado en Silicon Valley. La conversación fue dolorosa pero necesaria. Richard, necesito mostrarte algo que será muy difícil de ver,
dije, sentado en su cómoda sala de estar con mi portátil abierto, mostrándoles las conversaciones grabadas y las pruebas fotográficas que Marcus había recopilado. Amo a tu hija, pero ella y su entrenador han estado planeando destruir nuestro matrimonio como parte de un elaborado plan financiero. Ver cómo cambiaba el rostro de Richard mientras procesaba la evidencia fue desgarrador. Este hombre había llevado a Brooke al altar hacia el elemento final de la fase 1 fue prepararse para el circo mediático que inevitablemente seguiría. Había aprendido, al observar a otros ejecutivos de tecnología navegar por escándalos públicos, que controlar la narrativa desde el principio era crucial. Así que contraté a la misma firma de gestión de crisis que había manejado varios divorcios de alto perfil en Silicon Valley. Su trabajo era asegurar que, cuando esta historia saliera a la luz, se enmarcara como un empresario exitoso protegiéndose de depredadores financieros, en lugar de un esposo amargado buscando venganza contra una esposa infiel. Cuando Brooke y Ryan llegaron a nuestra casa a las 10:30 del lunes por la mañana, esperando encontrarme en la oficina como en cualquier día de trabajo normal, se encontraron en cambio con una escena que parecía sacada de un drama criminal, con personal de seguridad, furgonetas de noticias y una multitud de vecinos atraídos por la actividad inusual en nuestra calle normalmente tranquila. Observé a través de los monitores de seguridad desde mi oficina en el centro cómo se detenían en el destartalado Honda de Ryan aparentemente. El estilo de vida de lujo que había estado proyectando era tan falso como todo lo demás sobre él y vi cómo sus rostros pasaban de la confusión al pánico al darse cuenta de que esta no iba a ser la conversación casual que habían planeado. Kevin, ¿qué demonios está pasando?, gritó Brooke a las cámaras de seguridad, golpeando la puerta principal por la que había entrado libremente durante 7 años pero que nunca volvería a cruzar. ¿Por qué hay equipos de noticias aquí? ¿Por qué no contestas tu teléfono? La belleza de que Blackstone Security manejara esta fase fue su experiencia con disputas corporativas de alto riesgo e intentos de adquisición hostil. Sabían exactamente cómo crear una atmósfera de serias consecuencias legales mientras mantenían una profesionalidad completa y se mantenían dentro de todos los límites legales. El equipo de seguridad no estaba allí para intimidar a nadie. Estaban allí para documentar todo y asegurar que cualquier intento de allanamiento, daño a la propiedad o acoso fuera capturado en múltiples cámaras de alta definición desde todos los ángulos posibles. Señora, tendrá que alejarse de la puerta, le dijo tranquilamente el oficial de seguridad principal a Brooke. Esta propiedad está bajo protección legal en espera de una investigación en curso, y cualquier intento de acceso no autorizado podría resultar en cargos penales. Ryan, que había estado instruyendo a Brooke en tácticas de manipulación durante meses, intentó inmediatamente tomar el control de la situación con la misma confianza serena que había usado para seducir a mujeres casadas. Oficial, creo que ha habido algún tipo de malentendido aquí. Esta es la casa de la señora Morrison, y tiene todo el derecho de entrar en su propia propiedad. En realidad, señor, según los documentos legales que se nos han proporcionado, esta propiedad es de propiedad exclusiva del señor Kevin Morrison a través de su fideicomiso empresarial, y la señora Morrison está actualmente sujeta a una orden de restricción temporal que le prohíbe entrar en estas instalaciones. La expresión en ambos rostros cuando se dieron cuenta de que había estado planeando esta confrontación durante meses, mientras ellos pensaban que yo trabajaba hasta tarde todas las noches sin enterarme de nada, fue absolutamente impagable. Pero la verdadera guerra psicológica comenzó cuando activé los dispositivos de grabación que había estado usando durante los últimos 6 meses y comencé a transmitir sus propias palabras a través del sistema de sonido exterior de la casa. La clave es hacer que todos vean a Kevin como el esposo adicto al trabajo que da por sentada a su hermosa esposa, resonó la voz de Brooke por todo el vecindario, clara como el agua e imposible de negar. Ryan, necesitas ser más visible en los eventos sociales, más obviamente atento y romántico, para que cuando esto salga a la luz, la gente entienda por qué tuve que buscar satisfacción emocional en otra parte. Los vecinos que habían estado observando con curiosidad desde sus jardines de repente se interesaron mucho más en el drama que se desarrollaba, y varios de ellos comenzaron a grabar con sus teléfonos mientras seguía sonando audio más perjudicial. La voz de Ryan vino después. He estado investigando la ley de divorcios de California, y si podemos establecer un patrón de negligencia e indisponibilidad emocional combinado con evidencia de su dependencia financiera, estamos hablando de potencialmente el 50% de sus activos más un apoyo continuo sustancial. Apaga eso, gritó Brooke, su imagen pública cuidadosamente mantenida desmoronándose en tiempo real mientras sus propias palabras revelaban la naturaleza calculada de su traición. Kevin, detén esto ahora mismo. Podemos resolver esto como adultos. Pero yo apenas estaba comenzando.
La siguiente grabación fue aún más devastadora, una conversación de 3 semanas antes donde discutían su plan de drogarme en la boda para crear fotos comprometedoras que pudieran usarse en el proceso de divorcio. Si podemos conseguir algunas fotos de Kevin desmayado de borracho o actuando de manera inapropiada, apoyará la narrativa de que es un adicto al trabajo irresponsable que no puede manejar situaciones sociales, explicó la voz de Ryan con detalle clínico. Unas cuantas bebidas con roofies, algunas fotos preparadas, y de repente Kevin se convierte en el villano de esta historia en lugar de la víctima. La multitud que se había reunido, vecinos, equipos de noticias y transeúntes atraídos por el alboroto, se quedó en completo silencio mientras procesaban lo que estaban escuchando. Esto ya no era solo sobre adulterio. Estaban escuchando evidencia de un asalto planeado que podría haberme herido gravemente o matado. Incluso los oficiales de seguridad parecían sombríos mientras las implicaciones se asentaban. «Oh, Dios mío», escuché a un vecino susurrarle a otro. ¿Iban a drogarlo? Eso no es engaño. Eso es intento de asesinato. La reacción de Brooke fue inmediata y desesperada. No queríamos decir eso. Kevin, estás sacando todo de contexto. Nunca te haríamos daño de verdad. Era solo una fantasía, como un juego de roles. Pero Ryan, que aparentemente no había considerado que su conspiración criminal estaba siendo transmitida a docenas de testigos, intentó un enfoque diferente. Esto es vigilancia ilegal. No puedes grabar conversaciones privadas sin consentimiento. Voy a llamar a la policía. Por favor, hazlo, llegó mi voz a través del sistema de intercomunicación, tranquila y profesional. Estoy seguro de que estarán muy interesados en tus planes de cometer un asalto grave. Mientras tanto, debes saber que cada palabra que acabas de escuchar fue grabada con plena autorización legal bajo los Estatutos de Protección Doméstica de California, y ya se han proporcionado copias a la oficina del fiscal del distrito. El impacto psicológico de darse cuenta de que habían sido superados tan completamente fue visible en ambos rostros. Brooke, que había pasado meses pensando que estaba manipulando a un ingenuo adicto al trabajo, de repente comprendió que había estado casada con alguien que estaba varios pasos por delante de ella todo el tiempo. Ryan, que había construido todo su negocio explotando a hombres exitosos que veía como presas fáciles, se dio cuenta de que había apuntado a alguien con los recursos y la inteligencia para destruirlo por completo. El golpe final llegó cuando los equipos de noticias, que habían sido avisados por mi equipo de gestión de crisis sobre una historia en desarrollo que involucraba fraude financiero y terrorismo doméstico, comenzaron a hacer preguntas incisivas basadas en la información filtrada que se les había proporcionado. Señora Morrison, ¿puede comentar sobre las acusaciones de que usted y su entrenador personal planeaban agredir a su esposo como parte de un elaborado plan de divorcio? Señor Ryan Sullivan, es cierto que ha estado operando un negocio sin licencia que se especializa en ayudar a mujeres casadas a estafar a sus cónyuges. Las preguntas seguían llegando, cada una más perjudicial que la anterior, mientras meses de cuidadosa investigación y documentación se transformaban en una pesadilla de relaciones públicas que los seguiría durante años. Mientras observaba desde el monitor de mi oficina, vi a Brooke desplomarse contra el coche de Ryan, finalmente entendiendo que su cómoda vida había terminado y su reputación estaba destruida sin remedio. Ryan, mientras tanto, hacía llamadas frenéticas, probablemente tratando de advertir a sus otros clientes que toda su operación había sido expuesta. La confrontación terminó con ambos huyendo de la escena en el Honda de Ryan, seguidos por furgonetas de noticias y vecinos curiosos, dejando atrás los restos destrozados de lo que pensaban que era un plan infalible para destruir mi vida y robar mi riqueza. Dentro de las 48 horas posteriores a su humillación pública, lancé lo que se convertiría en la campaña de redes sociales más viral en la historia de la venganza en relaciones, aprovechando cada conexión que había construido en el ecosistema tecnológico de Silicon Valley para convertir a Brooke y Ryan en cuentos con moraleja que se compartirían millones de veces en todas las plataformas imaginables. La genialidad de las crónicas de una cazafortunas no fue solo el nombre pegadizo. Fue la sofisticada estrategia de contenido que había desarrollado utilizando las mismas técnicas de análisis de datos y marketing viral que habían hecho exitosa a mi empresa. Excepto que ahora, las estaba aplicando para destruir a 2 personas que intentaron destruirme. La cuenta de TikTok se lanzó exactamente al mediodía del martes con un vídeo editado profesionalmente que comenzaba con imágenes de seguridad de Brooke golpeando nuestra puerta principal, superpuesto con el audio de su propia voz diciendo: Kevin tiene éxito financiero pero está románticamente muerto, así que estoy básicamente soltera.
El contraste entre su declaración pública y arrogante en la boda y su súplica desesperada fuera de una casa a la que ya no podía entrar fue tan marcado que el vídeo obtuvo 50,000 vistas en su primera hora. Parte 1. Cuando tu esposa anuncia públicamente que está, básicamente soltera, en una boda, decía el pie de foto, así que lo haces oficial de maneras que ella nunca esperó. La sección de comentarios explotó de inmediato con espectadores exigiendo más detalles, compartiendo sus propias historias de traición y expresando incredulidad por lo calculada que había sido la trama de Brooke. Pero el verdadero momento viral llegó con la segunda parte, que presentaba la voz grabada de Ryan explicando su modelo de negocio mientras imágenes en pantalla dividida lo mostraban intentando frenéticamente entrar a nuestra casa después de que toda su operación hubiera sido expuesta. Este es tu recordatorio de que algunos, entrenadores personales, en realidad están llevando a cabo estafas a largo plazo contra hombres exitosos, escribí, apuntando a esposas que se sienten descuidadas y guiándolas a través de elaborados esquemas de fraude de divorcio. Al algoritmo le encantó el contenido porque lo tenía todo: traición, justicia, revelaciones impactantes y una venganza satisfactoria. Pero lo más importante, era educativo. Cada vídeo incluía explicaciones detalladas de las señales de alerta que otros hombres debían buscar, las protecciones legales disponibles para los cónyuges traicionados y recursos para personas que enfrentan situaciones similares. En una semana, la cuenta había ganado 2 millones de seguidores y había generado docenas de vídeos de reacción, hilos de análisis y cuentas de imitación. La cobertura de los medios tradicionales fue aún más satisfactoria que el éxito en las redes sociales. El corresponsal de tecnología de CNN se puso en contacto para una entrevista exclusiva sobre cómo los empresarios de Silicon Valley estaban usando la tecnología para protegerse del fraude matrimonial, mientras que Forbes quería escribir un artículo de fondo sobre la intersección de la inteligencia empresarial y la seguridad personal. Lo que el señor Morrison ha creado, explicó la doctora Sarah Williams, una profesora de psicología que apareció en varios programas de noticias para analizar la situación, es un estudio de caso completo sobre cómo las tácticas de manipulación sofisticadas pueden volverse contra sus perpetradores utilizando las mismas herramientas que ellos emplearon. La reacción violenta contra Brooke y Ryan fue rápida y despiadada. Elite Fitness rescindió el contrato de Ryan a los pocos días de que los primeros vídeos se volvieran virales, y al menos otros 6 gimnasios en la zona se negaron a contratarlo después de que mi equipo legal les proporcionara la documentación de sus prácticas comerciales depredadoras. Su arrendador, que resultó ser el padre de una de sus víctimas anteriores, lo desalojó de inmediato y presentó una demanda civil en busca de daños y perjuicios por el fraude que Ryan había cometido contra su hija. La situación de Brooke fue aún peor porque toda su identidad se había construido en torno a su imagen como esposa de un empresario exitoso, y esa personalidad se desmoronó por completo una vez que la gente vio a la persona real detrás de los filtros de Instagram. Las marcas de lujo con las que había estado tratando de asociarse para acuerdos de influence se distanciaron de inmediato, y su modesto seguimiento en las redes sociales se volvió hostil a medida que surgían más detalles sobre sus tácticas de manipulación. Los comentarios en sus publicaciones son absolutamente salvajes, informó mi equipo de gestión de crisis durante nuestra reunión de actualización semanal. Miles de personas la están masacrando, viéndola como el ejemplo perfecto de todo lo que está mal en la cultura de citas moderna. Pero el desarrollo más devastador fue el efecto dominó sobre las otras víctimas y clientes de Ryan. A medida que las crónicas de una cazafortunas ganaban impulso, otros maridos traicionados comenzaron a presentarse con historias similares, y la investigación de Marcus reveló que Ryan había estado ejecutando variaciones de este esquema durante casi 5 años. 7 hombres diferentes, que habían sido devastados financieramente por esposas asesoradas por el Servicio de Consejería de Relaciones de Ryan, presentaron una demanda colectiva, y el fiscal del distrito abrió una investigación penal sobre lo que denominaron fraude matrimonial organizado. El impacto psicológico en Brooke y Ryan fue visible a través de sus publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas cada vez más desesperadas. Brooke intentó posicionarse como la víctima de un exmarido vengativo que usaba su riqueza y conexiones para destruir su vida, pero cada intento de ganar simpatía se volvía en su contra cuando la gente respondía con capturas de pantalla y clips de audio de mis vídeos virales que mostraban exactamente lo que había hecho. Kevin me está acosando cibernéticamente con sus recursos tecnológicos, publicó en las pocas plataformas que no habían suspendido sus cuentas. Así es como se ve el abuso financiero cuando un hombre tiene dinero ilimitado y no tiene conciencia. Las respuestas fueron brutales e inmediatas. Chica, literalmente te escuchamos planear drogar a tu marido, decía un comentario. Eso no es abuso financiero.
Eso es que enfrentes las consecuencias por intento de asalto. Los intentos de Ryan por controlar los daños fueron aún más patéticos. Intentó afirmar que su servicio de coaching de relaciones era en realidad una terapia de pareja legítima diseñada para ayudar a las parejas a resolver sus problemas. Pero cuando los periodistas comenzaron a investigar sus antecedentes, descubrieron que no tenía certificaciones, ni formación, ni licencias comerciales para ninguno de los servicios que había estado prestando. Estaba tratando de ayudar a las mujeres a encontrar la plenitud en relaciones donde se sentían poco apreciadas, dijo a un reportero de noticias local, aparentemente sin entender que esta declaración era en realidad una admisión de culpabilidad. A veces eso significaba ayudarlas a explorar opciones fuera de sus matrimonios, pero siempre se trataba de empoderamiento y crecimiento personal. La entrevista se volvió viral por todas las razones equivocadas, con espectadores burlándose de su intento de enmarcar el asesoramiento para el adulterio como empoderamiento femenino. 6 meses después de la confrontación inicial, las crónicas de una cazafortunas se habían convertido en un fenómeno cultural que se extendía mucho más allá de mi situación personal. Los coaches de citas usaban mis vídeos como ejemplos de tácticas de manipulación a evitar. Las agencias de aplicación de la ley estaban incorporando elementos de mis técnicas de investigación en sus programas de capacitación sobre fraude doméstico, y me habían invitado a hablar en conferencias sobre la intersección de la tecnología y la seguridad personal. Lo que has creado aquí, explicó mi abogado David durante una de nuestras reuniones finales sobre el caso, es esencialmente un nuevo modelo de cómo los cónyuges traicionados pueden protegerse y buscar justicia en la era digital. Has convertido la venganza personal en educación pública, y el impacto va a durar años. El aspecto más satisfactorio no fue la fama ni el impacto cultural. Fue ver a 2 personas que habían pasado meses planeando mi destrucción ser completamente ese. Un año después, estoy sentado en la suite ejecutiva de mi resort privado en una isla del Caribe, revisando los informes trimestrales de Morrison Justice Consulting, la firma que fundé para ayudar a otros cónyuges traicionados a reunir pruebas y proteger sus activos del fraude matrimonial, y reflexionando sobre cuán completamente se ha transformado mi vida desde esa humillante noche en la boda de los Castellano. El divorcio se finalizó en tiempo récord, exactamente 93 días desde la presentación hasta el decreto final, gracias al sólido acuerdo prenupcial que mi abogado había redactado 7 años antes y a la abrumadora evidencia de la infidelidad y conspiración para cometer fraude de broker. Bajo la ley de California, su participación en el plan de Ryan para drogarme y robar activos matrimoniales constituyó motivo para la pérdida total de cualquier pensión alimenticia o división de bienes, lo que significa que salió de nuestro matrimonio de 7 años exactamente con lo que había traído, nada más que deudas y una reputación destruida. El caso penal contra Ryan fue aún más satisfactorio de ver. La investigación del fiscal del distrito reveló que su operación de coaching de relaciones había defraudado al menos a 15 familias diferentes durante 5 años, con daños financieros totales que superaban los $3 millones si se incluían los acuerdos de divorcio, los honorarios legales y los costos de terapia incurridos por sus víctimas. Finalmente, fue sentenciado a 8 años en una prisión federal por conspiración, fraude e intento de asalto, mientras enfrentaba demandas civiles de múltiples víctimas que asegurarían que nunca más tuviera acceso a activos significativos, incluso después de su liberación. Ryan Sullivan representa una nueva categoría de depredador, explicó el fiscal federal durante su audiencia de sentencia, alguien que ataca sistemáticamente matrimonios exitosos y los destruye para obtener ganancias financieras, dejando un daño psicológico devastador a su paso. La evidencia proporcionada por el señor Morrison nos ha ayudado a hacer la caída de Bro que fue más lenta pero igualmente completa. Sin el coaching de Ryan y mi apoyo financiero, luchó por mantener incluso el estilo de vida más básico, aceptando finalmente un trabajo en una cadena de tiendas de descuento en el suburbio donde vivían sus padres, compartiendo un estudio con una compañera de piso que encontró en Craigslist. Su presencia en las redes sociales, que una vez fue su principal fuente de identidad y validación, se convirtió en un recordatorio constante del estilo de vida de lujo que había desechado, con seguidores que comentaban regularmente sus publicaciones con capturas de pantalla de los vídeos de las crónicas de una cazafortunas. El impacto psicológico de perder todo aquello sobre lo que has construido tu identidad, explicó la doctora Rachel Martínez, la terapeuta que había contratado para ayudarme a procesar la traición, puede ser más devastador que la pérdida financiera, especialmente para alguien cuyo sentido de autoestima estaba completamente ligado a las posesiones materiales y la percepción pública.
La justicia poética más grande llegó cuando varias de las antiguas amigas de Brooke, mujeres de nuestro antiguo círculo social que inicialmente habían apoyado sus afirmaciones de estar atrapada en un matrimonio sin amor, comenzaron a contactarme para disculparse una vez que vieron la evidencia de su manipulación y mentiras. No teníamos idea de que fuera capaz de algo tan calculado y cruel, escribió Jessica Walsh, una de sus antiguas damas de honor, en un largo mensaje de Instagram que finalmente publicó. Aquellas de nosotras que apoyamos su narrativa sobre que Kevin era emocionalmente inaccesible nos sentimos terribles por lo equivocadas que estábamos. Kevin nunca fue el problema. Brooke era simplemente una maestra de la manipulación que se hizo la víctima mientras planeaba destruir la vida de un buen hombre. El éxito de Techflow Analytics continuó creciendo durante todo el proceso legal, en gran parte porque la publicidad de las crónicas de una cazafortunas en realidad había mejorado mi reputación en la comunidad empresarial en lugar de dañarla. Los emprendedores de Silicon Valley vieron mi enfoque sistemático para lidiar con la traición como evidencia del mismo pensamiento analítico y planificación estratégica que me hicieron exitoso en los negocios, y varios clientes importantes firmaron con nosotros específicamente porque quedaron impresionados por cómo había manejado la situación. Kevin Morrison no solo protegió sus activos, escribió TechCrunch en un artículo de fondo sobre el crecimiento de mi empresa. Convirtió la adversidad personal en una clase magistral de gestión de crisis y pensamiento estratégico que se ha vuelto legendaria en los círculos empresariales. La decisión de vender Techflow Analytics por $50 millones llegó 18 meses después del divorcio, cuando me di cuenta de que mi verdadera pasión se había convertido en ayudar a otras personas a navegar situaciones similares, en lugar de construir software de análisis para clientes corporativos. Morrison Justice Consulting se lanzó con un equipo de investigadores privados, contadores forenses, expertos en ciberseguridad y abogados de derecho de familia, todos coordinados a través de un sistema de gestión de casos patentado que desarrollé basándome en mi propia experiencia. Lo que ofrecemos no es solo la recopilación de pruebas, expliqué durante mi discurso de apertura en la conferencia de la Asociación Nacional de Abogados de Divorcio. Es una protección integral para personas que se enfrentan a tácticas de manipulación sofisticadas y fraude financiero disfrazado de problemas matrimoniales. En 6 meses, teníamos clientes en 12 estados y una lista de espera de más de 300 personas que necesitaban nuestros servicios. La compra de la isla privada fue en parte práctica, proporcionaba una ubicación segura para nuestras reuniones de clientes más sensibles y el almacenamiento de datos, pero sobre todo simbólica. Quería un lugar que representara una independencia y autodeterminación completas, un lugar donde pudiera construir exactamente la vida que quería sin tener que considerar la aprobación o manipulación de nadie más. La operación del resort que desarrollé en la propiedad se había vuelto sorprendentemente rentable, albergando retiros ejecutivos y bodas de destino para personas que apreciaban la privacidad y la seguridad que nuestra ubicación ofrecía. Es irónico, le dije a Marcus durante una de sus visitas a la isla, donde ahora se desempeña como director de operaciones de campo para Morrison Justice Consulting, que ahora esté ganando dinero con bodas después de que mi propio matrimonio fuera destruido en una. El aspecto más gratificante de mi nueva vida no fue el éxito financiero ni el paraíso tropical que había creado. Fueron los mensajes que recibía a diario de personas cuyas vidas se habían salvado gracias a los recursos y estrategias que había compartido a través de las crónicas de una cazafortunas y mi trabajo de consultoría. Me ayudaste a reconocer las señales antes de que fuera demasiado tarde, escribió David Chen, un ingeniero de software de Portland cuya esposa había sido asesorada por un imitador de Ryan Sullivan. Tus vídeos literalmente salvaron mi matrimonio y mi futuro financiero. El mes pasado, recibí una invitación de boda de Tom Rodríguez, uno de nuestros primeros clientes, cuya esposa había sido manipulada para tener una aventura por su instructor de yoga usando tácticas casi idénticas a las de Ryan. Gracias a Morrison Justice Consulting, escribió en su nota de agradecimiento, pude exponer la manipulación, salvar mi matrimonio y ayudar a mi esposa a entender cómo había sido el objetivo de un depredador. Ahora somos más fuertes que nunca, y se lo debemos al trabajo que están haciendo. El capítulo final en la historia de Brooke y Ryan llegó la semana pasada, cuando me enteré a través de nuestros servicios de monitoreo que Ryan había sido atacado en prisión por reclusos que habían visto los vídeos de las crónicas de una cazafortunas y decidieron que alguien que se metía con familias y niños merecía su propia forma de justicia. Fue transferido a custodia protectora, pero el mensaje era claro, su reputación lo seguiría a donde fuera, y habría consecuencias por sus acciones mucho después de que terminara su sentencia. Brooke, mientras tanto, había comenzado un blog llamado Aprendiendo de mis errores, aparentemente con la esperanza de reconstruir su reputación compartiendo su versión de la historia y posicionándose como alguien que había aprendido de malas decisiones y merecía el perdón.
El blog había atraído exactamente a 12 seguidores en 6 meses, y la mayoría de los comentarios eran de personas que habían visto la evidencia de su manipulación y no estaban interesadas en sus intentos de Algunas personas nunca entienden que el perdón requiere un remordimiento genuino, reflexioné durante mi café matutino en la terraza principal de la isla, viendo el amanecer pintar el horizonte del Caribe en tonos dorados y rosados. Brooke todavía está tratando de manipular a la gente para que sientan lástima por ella en lugar de asumir la responsabilidad por el daño que causó. Mientras revisaba los últimos expedientes de Morrison Justice Consulting, 3 nuevos clientes esta semana, todos lidiando con variaciones de las mismas tácticas depredadoras que casi destruyeron mi vida, sentí una profunda sensación de satisfacción que iba más allá de la vindicación personal. Cada matrimonio que salvamos, cada familia que protegimos, cada depredador que expusimos era una prueba de que algo bueno había surgido de mi propia traición y sufrimiento. El barco que se acercaba al muelle privado de la isla traía a mi cliente más reciente, una jueza federal de Miami, cuyo esposo la había estado aislando sistemáticamente de amigos y familiares mientras construía un caso para un divorcio financieramente devastador. Como muchos de nuestros clientes, al principio se había culpado a sí misma por los problemas de su matrimonio, sin reconocer las sofisticadas tácticas de manipulación que se usaban en su contra hasta que fue casi demasiado tarde. Bienvenida a la isla Morrison, dije, recibiéndola en el muelle con la misma confianza tranquila que me había ayudado a superar el periodo más oscuro de mi vida. Hablemos de cómo vamos a proteger tu futuro y asegurarnos de que las personas que intentan destruir tu vida enfrenten las consecuencias que merecen. El sol se ponía detrás de nosotros mientras caminábamos hacia la casa principal, y no pude evitar sonreír ante la ironía. El hombre que había sido humillado públicamente en la boda de otra persona había construido una vida más exitosa y plena que cualquier cosa que pudiera haber imaginado mientras estaba casado con alguien que lo veía solo como una red de seguridad financiera, en lugar de un ser humano merecedor de amor y respeto.